No hay una persona con más influencia en este planeta que una mujer. Y lo mejor de todo es que esa influencia ha sido dada por Dios. Cuando una mujer se convierte en madre, 9 meses antes de que el padre pueda siquiera tocar a esa criaturita, la madre ya lo ha sentido dentro de ella misma. La madre ya ha conocido su comportamiento. Y cuando viene a la vida y lo tiene en sus brazos, la madre tiene la habilidad de poder conocer, de poder detectar, de poder sentir, de poder percibir lo que esa criaturita está sintiendo. Los hombres somos un poquito más despistados en ese sentido. No se nos da tan natural el saber si al niño le duele la muela que le está saliendo, o los dientes, o si tiene diarrea, yo no sé. Pero las madres pueden saber un poco más que nosotros, hay que reconocerlo. La madre ha llegado a conocer a esa criatura en su ser desde antes. Pero este tipo de poder que ejercen las mujeres no se limita únicamente a las madres, también lo tienen las esposas. Las esposas tienen un poder muy especial que ejercen también sobre sus esposos. Y más que la mayoría de nosotros como hombres quisiéramos admitir, las palabras de una esposa pueden reforzar o hacer estallar el espíritu de un marido. Lo construyen o lo destruyen. Además de nuestras decisiones como esposos, con frecuencia esas decisiones son moldeadas o de alguna otra manera impulsadas por la de nuestras esposas. Los consejos que nos dan. No queremos reconocerlo porque somos muy machos, o a lo mejor somos muy muchos, que para el caso es lo mismo, creemos nosotros. Pero los consejos de las esposas son sabios. Yo escucho con frecuencia al pastor Sindol que dice: cada vez que escucho al Espíritu Santo, su voz se parece más a la de mi esposa. Y tiene mucha razón. Yo voy a decir lo mismo con respecto a Carla, mi esposa. Pero no solo las madres, no solo las esposas, sino todas las mujeres en general, la mayoría de las mujeres, con excepción de unas cuantas, tienen rasgos distintivos, tienen de alguna otra manera algunos rasgos maravillosos que poseen, de los cuales muchos de nosotros los hombres necesitamos aprender. Por ejemplo, intuición. Las mujeres poseen intuición. Rudyard Kipling escribió lo siguiente, dice: la intuición de una mujer es más precisa que la certeza de un hombre. Interesante, ¿verdad? Todos hemos oído hablar de intuición femenina, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bueno, simplemente es la habilidad que tiene una mujer, el poder de poder apreciar los pequeños detalles y cambios en la apariencia o en la conducta de los demás. Nosotros los hombres no poseemos este tipo de intuición para poder leer a las personas así de buenas a primeras. Nos toma más tiempo conocer a la persona para entender cómo es y cómo se desarrolla y cómo se mueve, para saber qué está pasando. Es increíble cómo a veces, platicando con mi esposa, me puede decir: ¿qué le pasa a fulano de tal? Y le digo: nada, yo lo veo bien. No, algo tiene. Que tienen esa intuición que no tenemos nosotros. Y por favor, mujeres, tengan paciencia con nosotros. No tenemos a veces la pista de lo que ustedes puedan estar pensando. Y eso es lo que provoca muchos problemas en los matrimonios, por cierto. Somos despistados, entiéndanos. Un esposo se encontraba en aprietos cuando al llegar a su casa se acordó que era su aniversario de bodas y no había hecho ningún arreglo para traerle un regalo a su esposa. Señor, sí, exactamente así. Entonces la mujer se le queda viendo así, no medio contenta, y le dice: te la paso por esta noche, pero mañana temprano yo quiero encontrar en el garaje de mi casa, en la cochera de mi casa, una cosa que corra de 0 a 200 en 2 segundos. Muy obediente el hombre, salió en la mañana sin que la esposa supiera, y cuando regresa y entra a la casa, lo primero que hizo la mujer es abrir la puerta de la cochera y vio que había un regalo ahí abajo, bien hermosamente adornado, con un moño bien hermoso rojo enfrente. Lo mete a la casa, lo abre y lo que encuentra es una báscula de baño.
De 0 a 200 en 2 segundos. Es lógico, ¿no? El funeral de este hombre va a ser el sábado a mediodía. Seguramente. Así que ni se les ocurra. Intuición. Nosotros no lo tenemos, mujeres. Ustedes sí lo tienen. Dios se los ha dado. Otra cosa que tienen las mujeres es resistencia. La capacidad de soportar un enorme dolor y seguir adelante. Los hombres vemos una jeringa y nos ponemos a temblar o nos desmayamos. No nos gusta ver sangre. Ay, si supieran que últimamente que me ha tocado ir a hacer exámenes por esto y por lo otro, nomás de ver la sangre y oler la sangre, ya empiezo a ver así como chispitas por todos lados. Las mujeres soportan eso. Con razón, Dios hizo que fueran las mujeres las que resultaran embarazadas y no nosotros. Porque si dependieran los hombres no hubiera hijos en este mundo. Olvídense. Tercer cosa, ternura. Nadie tiene que decirle a una mujer lo que es el dolor. Ellas lo entienden. Ellas se identifican con la gente que ha sido lastimada. Ellas tienen palabras adecuadas que decir. Ellas tienen el tacto correcto. Aunque hay unas que les falta un poquito más de tacto, pero no importa. La compasión fluye de manera natural para las mujeres. Y en cuarto lugar, algo que yo aprecio mucho en las mujeres es que tienen valor, tienen valentía, tienen coraje, pero eso no las hace corajudas. Tienen coraje, tienen valor, tienen valentía. Y eso es maravilloso. Alguien dijo, el miedo es una reacción y el coraje es una decisión. Y para serles honestos, en mi vida yo he conocido más mujeres valientes que hombres. ¿Sí? Los hombres nos rendimos con más facilidad. Los hombres de alguna u otra manera a la primera ya andamos tirando la toalla. Pero ellas son constantes, persistentes. Donde ponen el ojo ponen la bala y a veces literalmente. Ellas saben. Los hombres nos rendimos con mayor facilidad, pero me impacta la determinación de las mujeres. Sin duda las mujeres tienen un coraje que sorprende a los hombres, un valor. Por ejemplo, miren, sonríen cuando quieren gritar. Cantan cuando quieren llorar. Lloran cuando están felices. ¿Han visto las telenovelas, no? Ríen cuando están nerviosas. Aman incondicionalmente. Saben que con un beso y un abrazo pueden ayudar a un corazón que ha sido lastimado. Pero tienen un defecto. Sí, no son perfectas, tienen un defecto. A veces se olvidan de lo mucho que ustedes valen. Sobre todo, de lo mucho que ustedes valen para Dios. Y dejan que el mequetrefe de su marido quiera adjudicarles un valor de acuerdo a lo que él ve. Acuérdense que no tenemos intuición. Pero mujeres, ustedes son preciosas a los ojos de Dios. Y que nadie, jamás nadie les diga lo contrario. Ustedes valen para Dios. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Cuando enumeramos estas características influyentes, no puedo evitar pensar en una mujer que reunió cabalmente estas características tan especiales. Y me refiero a una mujer que, para mi sorpresa, no es tan conocida. Pero su historia, si ustedes la conocieran, si ustedes la estudiaran, comprenderían, mujeres, lo importante que es ser una mujer para los tiempos como estos. Me refiero a Esther. Esa historia maravillosa que no se ha contado lo suficiente, es una historia que va a cautivarle a usted de principio a fin, porque pocas cosas yo le puedo hablar de historias como esta, que le mantienen al borde de la silla, buscando leer el siguiente capítulo porque no pueden esperar a terminar de ver cuál es el desenlace. Y la historia de Esther realmente sería una gran película de Hollywood si no nos la echaran a perder, como siempre lo hacen, pero sería algo muy maravilloso. Pero algo importante de esta historia, y algo sorprendente para muchos de ustedes, es que la historia de Esther, el libro de Esther, lleva su nombre, está incluido en el libro que lleva su nombre, el libro de Esther. El nombre de Dios no aparece por ningún lado. La alabanza a Dios no aparece por ningún lado. La fe en Dios no aparece en ningún lado. Pero usted puede ver las huellas digitales de Dios en todos lados, en cada página, en cada capítulo, en cada versículo que leemos en ese lugar.
Por eso el mensaje principal del libro de Esther y de este mensaje que usted está escuchando en este momento es este: nuestro lugar en la vida es un designio divino para un propósito específico que tiene dimensiones eternas. Otra vez, nuestro lugar en la vida es un designio divino que tiene un propósito específico con dimensiones eternas. En esto resumimos todo el libro de Esther. Y este mensaje lo resume de una manera muy particular. Para muchos este pequeño libro es como un rompecabezas, porque no lo saben cómo acomodar, ya que como no contiene el nombre de Dios por ningún lado, se olvidan realmente que Dios está en cada página. Este libro debiera aparecer más, y sería lo normal poder leerlo en ese libro que se llama Selecciones de Reader's Digest en lugar de la Biblia. Pero algunos teólogos han tratado de explicar mejor, y algunos comentaristas han estado de acuerdo con ellos, diciéndole de que aquí está la revelación más específica de la providencia de Dios, la manera en que Él trabaja detrás de bambalinas, detrás del telón, allá oculto en silencio, para proteger a su pueblo a través del tiempo. Providencia es una palabra que proviene del latín, se compone de dos frases, un prefijo que es pro, que es antes o con antelación, y videncia, en latín se dice video, y de ahí viene el que podamos ver. O sea, el poder ver con antelación. Los teólogos quieren mencionar que esto es no otra cosa más que la guía divina, la manera como el Señor está llevando a cabo sus planes. Dios tiene un plan previsto con antelación, y su plan se desenvuelve de acuerdo a su tiempo, no el de nosotros. Su organización de acontecimientos, no los nuestros. Y la gente que Él quiere utilizar, no los que nosotros queremos creer. Dios pone en escena el drama de la historia suya y la mía, el drama de nuestra vida. Porque esta es la historia de Esther, sí, pero también es su historia y es la mía, aquí en este lugar. Así es que abre el libro de Esther, capítulo 5, capítulo 6, vamos a ver fragmentos de otros capítulos, pero si trae su Biblia a la mano, ábralo en el libro de Esther. Yo sé que se le van a pegar las páginas porque es un libro muy corto, pero está cuando usted llega a Esdras, Nehemías, y lo va a encontrar a Esther, pasando ahí el libro de Josué por ahí, Jueces, todo eso. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia para que sepa, y de ahí vamos a estar hablando de algunos puntos. Vamos a ver por qué esta historia es una historia interesante. Y toda buena historia se compone de dos cosas en particular. Primero que nada, de una serie de personajes, y también se compone de una trama muy particular que nos mantiene a nosotros en completo suspenso o en atención a lo que va a tener. Y de esta historia vamos a sacar al final unos 3 principios con los cuales nosotros vamos a poder identificarnos con la historia de Esther. Aquí vemos, por ejemplo, suspenso, vemos poder, vemos romance, vemos intriga, vemos traición. Esta, es más, ni Televisa le saca una como esta. De veras, se lo garantizo. Y aquí está en la Biblia, y la tenía a la mano y no la había leído, imagínese usted. Así es que a partir de ahora, mujeres, hay que leernos todos los capítulos del libro de Esther, les conviene. Yo sé lo que les digo. Dios preparó un lugar y una oportunidad para hacer algo maravilloso aquí, en esta historia que encontramos. Porque aunque su nombre no aparezca, la soberanía de Dios y la voluntad humana convergen en este espacio en particular. Es un libro que nos muestra cómo Dios en su soberanía utiliza a personas que están dispuestas a ser utilizadas por Él para poder llevar a cabo sus planes y sus propósitos. O sea, no todo el tiempo ocurre que Dios mande ángeles o haga alguna aparición personal para poder llevar a cabo un plan. Raras ocasiones aparece. En manera más frecuente, Dios utiliza a seres humanos de 2 piernas, como ustedes y como nosotros, para poder llevar a cabo los planes que Él tiene aquí en la tierra. Y aquí vemos un gran ejemplo de ello. Por eso en este momento, cuando analizamos la vida de Esther, aunque ellos no se dan cuenta de que son parte de una trama divina, de una trama muy especial, más adelante se da cuenta, y cuando Esther se da cuenta de lo que Dios está planeando hacer, entonces colabora con Él, se pone a su disposición para ser utilizada como instrumento de salvación para una nación, la nación de Israel. Esther es una mujer bella. Ella es la heroína de esta historia.
Y dicho sea de paso, aquí en esta historia encontramos 4 personajes principales. El personaje número 1, los demás son de reparto, es nuestro Dios aunque no aparezca. Pero hay 4 personajes de reparto. Uno de ellos es un rey, el otro es el villano, luego tenemos a un héroe y luego tenemos a una heroína. Estos 4 personajes son los que nos cuentan la historia de nuestra vida aquí en este lugar. Veamos un poquito de estos personajes y conozcamos al primero de ellos, que es el rey. Esther 1, versículo 1. Dice ahí la Biblia. En Esther 1, versículo 1. Estos son los hechos y acontecimientos que sucedieron en los días del rey Jerjes. Quizás su Biblia diga Asuero, es el mismo. Jerjes es griego. Los persas de alguna otra manera utilizaban como idioma de comunicación el griego, palabras griegas, pero el hebreo es Asuero. El rey Asuero, el rey Jerjes es el mismo. Quien reinó sobre 127 provincias desde la India hasta Etiopía. En esa época en particular, Jerjes gobernaba su imperio desde el trono real ubicado en la fortaleza de Susa. Pausa ahí. La historia de Esther comienza en el año aproximadamente 483 a.C., años después de que Nabucodonosor invadiera el reino del sur de Israel. Usted recuerda la historia, y si no lo recuerda, déjeme explicársela brevemente. Cuando el reino de Israel era un reino unido bajo los reyes que tuvo, como fueron Saúl y después David y después Salomón, hubo problemas muy difíciles porque Salomón no fue tan obediente como su padre David, y Dios le mandó profetas para decirles que si ellos no volvían nuevamente a él iba a dividir ese reino. Así como Dios se los dijo a través de los profetas, sucedió. Ciertas tribus se fueron y se posicionaron en el norte, formaron el Reino Unido del Norte, el Reino del Norte, cuya capital fue Samaria. Y algunas tribus, 2 de ellas se quedaron en el sur, el Reino del Sur, cuya capital es Judá. Así estaba dividido, pero aún así no quisieron entender. Tenían reyes que eran perversos, había un poquito más de reyes que tenían temor de Dios en el sur, y por eso ellos duraron un poquito más de tiempo sin ser destruidos. Pero el norte fue invadido por los medos y los persas, pero antes de eso ocurrió que el sur había sido invadido por Babilonia. Cuando el rey Nabucodonosor invadió el reino del sur, llevó cautivos a muchos de los judíos hacia la ciudad de Babilonia. Aquí es donde nos estamos situando. Después vemos, de alguna otra manera, en esta historia, el libro de Esther comienza a decirnos más o menos como en el año 539 a.C., el imperio medo-persa invadió Babilonia, tomó cautivos a muchos de los judíos que ya habían sido cautivos por Babilonia y se los llevaron hasta la ciudad de Susa. Entre ellos estaban los antepasados de nuestros héroes que vamos a estar viendo en este día. Ahí vemos pues el inicio de la historia del libro de Esther. Jerjes era el más grande de los reyes, el 5.º rey de Persia, nombre hebreo Asuero, y llegó a ser uno de los reyes más poderosos del mundo antiguo. Ya hemos conocido esta historia antes. Usted más adelante, cuando lee la Biblia, sobre todo los libros que siguen a este libro de Esther en cronología, van a darse cuenta que Jerjes fue el padre del rey Ciro, el que permitió el regreso de los judíos de nuevo a establecerse en Jerusalén, en su tierra de origen, ¿verdad? Entonces ya conocimos al primer personaje, que es el rey. Conozcamos al villano de la película. Y el villano se encuentra en Esther capítulo 3, versículo 1. Esther capítulo 3, versículo 1 dice: tiempo después el rey Jerjes ascendió a Amán, hijo de Amedata, el agageo, lo puso por encima de todos los demás nobles y lo convirtió en un funcionario más poderoso del imperio. Todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto cada vez que él pasaba, porque el rey así lo había ordenado. En otras palabras, el rey Jerjes lo nombró a él su primer ministro. Lo nombró a Amán su primer ministro, era su segundo hombre importante en el reino. Después del rey, Amán era el poderoso de la nación persa. Ahora nota lo que dice el versículo 10. El rey estuvo de acuerdo, y para confirmar su decisión, se quitó del dedo el anillo con el sello oficial y se lo entregó a Amán, hijo de Amedata, el agageo, el enemigo de los judíos.
Déjame explicarles un poquito quién era este tal Amán. En aquel tiempo los reyes del mundo utilizaban el anillo que llevaba un sello muy especial aquí. Era el símbolo, el sello del reino. Y era como si fuera su forma de autoridad. Las cartas se firmaban con el sello real sobre una cera suave, o los documentos importantes eran sellados por fuera, autentificándolos que venían precisamente del rey, eran edictos del rey, con un anillo. Cuando él ascendió a Amán al trono, le da su anillo, le dice: aquí tienes mi tarjeta de crédito, cómprate todo lo que tú quieras. Imagínese usted. Más o menos le estaba cediendo autoridad a Amán. Por eso les digo, era el hombre más poderoso. Entonces tenemos al rey Jerjes, Asuero. Tenemos a Amán, el villano de la película, fungiendo como primer ministro. Pero Amán era un hombre malvado. Aparte de eso, es importante que la Biblia diga que era un agageo, porque era descendiente del rey Agag. Y si usted no se acuerda quién es el rey Agag, fue el rey que el rey Saúl conquistó a ese pueblo de los amalecitas, donde el rey Agag estaba vivo. Y Dios le había dicho a través del profeta Samuel que destruyera todo el pueblo, todos los animales, todo lo que pertenecía a ese pueblo. Pero de alguna otra manera el rey Saúl desobedeció y dejó con vida al rey, dejó con vida a algunos animales, y Dios realmente se molestó bastante con él, ¿no? Este es el descendiente. Fíjense nada más cómo muchas veces la desobediencia que tenemos con Dios, a lo mejor de momento no trae consecuencias graves, pero a la corta o a la larga traerá consecuencias difíciles, porque todo el pecado que cometamos nos va a alcanzar. A veces nosotros no vamos a poder tener el poder para poder detener las consecuencias del pecado. Dios nos perdonará el pecado, pero las consecuencias de nuestro pecado nos van a alcanzar. Por eso tengamos cuidado de las decisiones que tomemos el día de hoy. Ya conocimos al rey, conocimos al villano, conozcamos al héroe. En Esther capítulo 2, versículo 5 se nos presenta al héroe de la película aquí. Esther 2:5 dice: pero esos días de la fortaleza de Susa había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair. Pertenecía a la tribu de Benjamín y era descendiente de Cis y Simei. Su familia estaba entre los que, junto con Joaquín, el rey de Judá, fueron desterrados de Jerusalén y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. ¿Ahora entiende el contexto? Cuando los babilonios llegaron y sitiaron Judá, el que era rey de Judá en ese tiempo era Joaquín, y cuando se llevaron a los judíos hacia Babilonia en el exilio, el rey iba con ellos. Es lo que nos está diciendo aquí este dato. Finalmente conozcamos a la heroína de la historia, porque de alguna otra manera Mardoqueo nos la presenta aquí en este pasaje, en el versículo 7. Esther 2:7 dice: Mardoqueo tenía una prima joven, muy hermosa y atractiva. Y cuando la Biblia dice que es muy hermosa y atractiva, es porque era muy hermosa y atractiva. Solamente de Esther y de otra mujer en la Biblia encontramos un calificativo como este. ¿Sabe usted quién es la otra mujer? Betsabé, la esposa que tuvo David. Bueno, era esposa de Urías, ¿verdad? Cuando se refiere a estas mujeres, es muy claro que habla de su belleza física, pero en el caso de Esther era su belleza interior también. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como su propia hija. ¿Qué condición de esta mujer que llegó a ser reina? Imagínense su pasado tan humilde. Al quedar huérfana desde pequeña, queda bajo el cuidado y tutelaje de su primo Mardoqueo, quien la adopta como si fuera su propia hija. Note que aquí las escrituras definen que esta mujer tenía una belleza sin igual, porque mientras el rey Asuero, el rey Jerjes, buscaba esposa, ya que de alguna otra manera se había quedado sin su reina favorita, por hacerle caso a sus compadres, se quedó sin Vasti, la reina, ¿verdad? Porque no le quiso hacer caso. El único pecado que tenía Vasti, sinceramente, era que era una mujer que pensaba por sí sola, era independiente. No lo tomemos a mal. Pero como uno a veces, le digo, no tiene el seso adecuado, le hace más caso a los compadres en lugar de hacerle caso a la esposa, ¿verdad? Pero aquí están las consecuencias. Bueno, andaba buscando esposa, y aquí es donde vemos el primer concurso de belleza de la historia. Se llevó a cabo en Persia. Se iba a buscar a Miss Persia.
Y era la costumbre de los reyes antiguos de que se iban por todos. Aquí miren, la historia de la bella de la Cenicienta, más o menos se parece aquí. Porque era costumbre que de todas las provincias se buscaran a las jóvenes más hermosas en edad de casarse y se las presentaban al rey para que él escogiera con quién iba a estar. El único problema es que los reyes persios, ellos tenían dos debilidades. Una, amaban las joyas preciosas y tenían vastedad de joyas preciosas. Y la otra debilidad, amaban las mujeres, tenían harén de mujeres. De hecho, así se llamaba el lugar donde estaban las mujeres, que eran las escogidas, hermosas mujeres, para poder traerlas al rey cuando a él se le antojara tener, ya sea relaciones sexuales o compañía. Muchas de esas mujeres solamente estaban una sola vez con el rey y ya, pero quedaban guardadas ahí en el harén. Algo pasó con Esther cuando se la presentaron al rey Jerjes, al rey Asuero, que quedó cautivado. Se le cayó la quijada desde aquí arriba hasta el suelo. La baba le corría por todos lados de lo hermosa que era. Así como quedé yo cuando vi a mi esposa. Confieso. Aunque me resistí. Es cierto que... Los reyes persas eran excéntricos y tenían todo ese tipo de lujos y vicios. Bueno, pero mujeres como Esther no había ninguna. A tal grado de que cuando él escogió a Esther para ser parte de su harem, la escogió como esposa. Y ella fue la reina. El problema es que aunque tenía más libertad que las demás mujeres, Esther tenía un problema ahí. Recuerden que ella había sido una reina sustituta de alguien que fue medio independiente, entonces no la miraban con buenos ojos. Así es que tenía un poder ciertamente limitado. Ella no venía a menos que el rey llamara por ella. Era parte de la tradición de los reyes persas. Ahora veamos rápidamente la trama de la historia para poder aterrizar este punto. Cuando vemos el capítulo 3 del libro de Esther, encontramos que hay un plan traicionero, tramado específicamente con el deseo de destruir a todos los judíos del reino. Hablé ahorita del villano de la película, que es Amán, y él tenía un problema con los judíos. Una de las cosas en particular es que Amán era una persona bien engreída, era un narcisista, era una persona que quería que todo el mundo le rindiera honor. Acuérdense, él tenía el anillo del rey y de alguna otra manera él hacía las leyes, se las pasaba al rey y le decía, fírmeme aquí. Y el rey ahí se dejaba llevar, como suele suceder con muchos de los hombres, ¿verdad? En lugar de hacer caso a la esposa. Ay, Señor. Firmaba lo que le pusiera otro, tenía confianza en él. Hizo una ley de que toda la gente del reino, toda la gente del palacio, cuando Amán pasara por enfrente de ellos, todos iban a inclinar la cabeza y le iban a rendir homenaje. Aquí es donde encontramos la trama. En Esther capítulo 3, versículo 2, dice, todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto. Cada vez que él pasaba, porque el rey lo había ordenado. El rey lo había ordenado, fue Amán, yo creo. Eso es mi conjetura. Nada más que le pasó ahí la ley para que lo firmara el rey. Pero Mardoqueo se negó a inclinarse ante él o rendirle homenaje. Mardoqueo no se inclinó ante él. Entonces los funcionarios del palacio que estaban a la puerta juntamente con Mardoqueo le dijeron, ¿por qué, Mardoqueo, tú desobedeces la orden del rey? Todos los días le hablaban de lo mismo, pero aún así él se negaba a cumplir la orden. Entonces le informaron a Amán para saber si él toleraría la conducta de este Mardoqueo, ya que Mardoqueo les había dicho que era judío. Vea usted la tensión aquí. Mardoqueo no tenía la más mínima intención de arrodillarse ante el perverso Amán y de esta manera reconocerlo como un dios, porque eso era lo que estaba queriendo él, que lo reconocieran como un dios. Para los judíos había no otro dios más que Jehová Dios, era el único el que había de rendirle homenaje. Por eso él no se inclinaba a ningún otro hombre. Por esa razón Amán se dio cuenta de que la única manera de cumplir su deseo de poder, de que todo el mundo le rindiera plebiscito, era destruir a los judíos. Aquí vemos un intento fallido de un holocausto judío de la antigüedad. Lamentablemente tiempo más adelante Hitler lo realizó, quién sabe si con las mismas intenciones, qué sé yo, pero aquí vemos una trama en contra del pueblo de Israel. Amán se aprovecha de esa autoridad con el rey y le pide que acepte el edicto que él tiene de que todo mundo debe inclinarse delante del rey. Y como él representa al rey, o sea, delante de mí, pensó Amán.
Algo había pasado, el plan se pone en marcha y cuando vemos en el versículo 13, se envió por todas las provincias, por todos lados, todo el mundo lo sabía. ¿Se imagina usted siendo judío, viviendo allá en la antigüedad, que de alguna u otra manera usted recibiera una encomienda y en la plaza pública se dijera, para tal día, a tales horas, todos los judíos van a ser exterminados de la tierra, todos los judíos van a ser muertos, asesinados? ¿Se imagina usted? La primera pregunta que vendría a su mente es, pero Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permites esto? Llenar de temor nuestras mentes. Eso es lo que estaba ocurriendo con el pueblo judío en ese tiempo. Para el día 7 de marzo del año siguiente, las pertenencias de los judíos serían entregadas a aquellos que los mataran. Y una copia del edicto llegó a todos lados, por todos los rincones de las 127 provincias. En el capítulo 4 leemos cómo todo esto empieza a suceder. La pregunta es, ¿dónde estaba Dios aquí? Bueno, Dios estaba trabajando, aunque lo hacía en silencio. Él estaba tramando un plan maravilloso, utilizando a dos de sus protagonistas principales, que eran Mardoqueo y Esther. Dios decide trabajar por medio de personas dispuestas para llevar a cabo los planes que Él tiene para proteger a su pueblo. Por eso debemos orar como si todo dependiera de Dios, pero actuar como si todo dependiera de nosotros. Debemos evitar caer en uno de los dos extremos, no hacer nada o creer que debemos hacerlo todo. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza sobre su cabeza, salió por la ciudad llorando y gimiendo a gritos con un amargo lamento. En aquellos días era la forma como la gente transmitía su dolor y transmitía su quiebra total. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Él hizo exactamente lo mismo cuando lo perdió todo. Aquí vemos a Mardoqueo. Pero tal parece que Esther, nuestra heroína, estaba escondida, recluida, segura, tranquila, no pasaba nada, no había internet a lo mejor, no sé yo, pero nada estaba sucediendo. Entonces no puede ser esto posible. Le manda a decir a Esther que algo está ocurriendo y los sirvientes de la reina llegan con ella y le dicen, Mardoqueo quiere que sepas tal cosa. Y en el versículo 11 dice, los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presente queremos hacerte saber todo lo que está ocurriendo con tu pueblo. Y ya le explicaron lo que había sucedido. Ella no supo qué decir, lo único que hizo fue, le contestó un correo electrónico, le dijo, mira Mardoqueo, yo sé que está difícil la situación, pero yo estoy atada de manos, no puedo hacer mucho. Porque ya sabes cómo dice la ley, yo no puedo presentarme a menos que el rey me llame. Y como no está sucediendo, entonces yo no puedo acercarme con él. Entonces aquí vemos una manera, un aspecto importante en la vida de este hombre. Le dice Mardoqueo a través de otro correo electrónico que le contestó, le dice, tienes que hacer algo. Tienes que entrar y hacer algo por nuestra gente. Tienes que entrar y decirle al rey lo que está ocurriendo. Date cuenta hasta donde Dios te ha llevado, Esther. Date cuenta que tú eres la reina y no hay otra persona de más autoridad a los oídos del rey que tú. Así es que cumple. Tienes que hacer algo al respecto. Es un reto bastante. Ella sabía que si ella entraba y el rey no extendía su cetro de oro, ella no podía entrar y hasta podía ser eliminada completamente. Así es que aquí vemos una pausa muy maravillosa, porque entre el versículo 14 y el versículo 15 hay una pausa. Ella se queda pensando, meditando las cosas, y de aquí empieza y le contesta a Mardoqueo estas palabras. Le dice el versículo 15, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, iré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Otra versión dice, y si perezco, que perezca. Eso es valor, eso es coraje, eso es entereza. ¿Cómo fue que esta reina consiguió esto? Porque en ese momento de tristeza, en este momento de ansiedad, en este momento de desesperación, ella tomó un lapso para meditar, para hablar con Dios, para pedirle su dirección. Y algo maravilloso ocurre cuando nosotros hacemos lo mismo con nuestro Dios, hermanos. Cuando hacemos como Isaías dice, tomar un tiempo para que aquellos que están cansados, pero aquellos que esperan en Jehová, recobrarán nuevas fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y jamás van a poder desistir, porque el Señor los fortalece. Ese es un lapso de tiempo maravilloso. Es un tiempo maravilloso en el cual Esther pudo recobrar las fuerzas y poder decirle, voy a hacer lo que me dices, tienes toda la razón.
y va para allá. Si a nosotros los hombres nos hubieran dicho que nos encargáramos de esto, nos hubiéramos presentado delante del rey y hubiéramos dicho: rey, a este Amán o me lo matas o yo lo mato. Pero las mujeres no. Esta hermosa mujer, inteligente como es, no planeó eso. ¿Saben qué fue lo que hizo? Preparó 2 banquetes. Eso fue su idea. Rey, mira, se presenta delante de él, se pone enfrente. Yo creo que se puso toda su indumentaria femenina, su corona, hermosísima. Y el rey la ve y extiende el cetro. Ella viene y le dice, como todo hombre suele decir: ¿qué quieres, mi reina? Lo que tú digas. Hasta la mitad del reino, la luna y las estrellas te las bajo, son con tal de que seas feliz. Ni se la solía el pobre. Le dice: no, nomás vengo a invitarte a ti y a Amán a que vengan a cenar aquí al lado del palacio. He preparado una cena. O sea que el tiempo de espera, el tiempo de oración, no fue únicamente estar en ayuno y oración únicamente porque sí. Estuvo amasando la masa para hacer las arepas. Estuvo cocinando las papas a la huancaína. Estuvo de alguna otra manera trayendo todos los tacos de todos los sabores para rematar con un sancocho que para qué les cuento. Tenía todo un menú, todo un banquete preparado para el rey y para Amán. El rey manda a llamar a Amán y Amán se estira los tirantes y dice: wow, soy poderoso, estoy alcanzando el éxito. Aquí mira, la reina quiere que yo y el rey, nada más nosotros, ninguno de los demás coma. Ni sabía lo que le iba a ocurrir. Cuando llega Amán y llega la reina, la reina donde están, cenan y el rey esperando, rico, todo delicioso, se chupaban los dedos y le dice a Esther: bueno, ahora sí, mi reina, ¿qué es lo que usted quiere? Mañana. Vengan mañana, tengo otro banquete para ustedes. Ahora les voy a traer un pescado zarandeado del Merito, Sinaloa. Con un ceviche que, aunque los peruanos me digan que es el mejor, vayan a Sinaloa para probarlo. Y a las pruebas nos arremetimos. No es cierto. Los dos están ricos. Y al día siguiente va. Pero eso no le impidió que él fuera corriendo a la casa, emocionado para hablar con su esposa y con sus amigotes para presumir lo que le fue. Imagínense, el mejor día en la historia de Amán. Y llega, tal como lo vemos aquí en el pasaje número 7, y le cuenta a su esposa todo lo que ha acontecido. Le empieza a decir todo eso. Pero cuando va corriendo para allá, algo sucede. Va corriendo como puede, saliendo del palacio, y en la puerta está Mardoqueo, y de repente lo ve, y Mardoqueo ni sus luces, no se inclina delante de él. ¡Ay! Eso le revolvió por dentro. Llega a la casa, le cuenta a su esposa todo lo que le ha ocurrido, todo lo que le ha pasado. Emocionados y dicen: todo está muy bien, pero me revienta el hígado que Mardoqueo no se incline delante de mí. O sea, tiene todo, por decirlo así, según él, pero quiere que todo, en su orgullo, en su narcisismo, en su egocentrismo. Entonces la esposa, no todas las esposas son sabias, le dice a él: mira, no te preocupes, tengo una idea. Construye una horca, levanta uno de esos palos picudos ahí, ponle una soga como de 5 metros de altura, 5 pisos de altura, y ahí te cuelgas al Mardoqueo ese, hombre, y al que se te atraviese. Oye, me gusta la idea. Así es que mandó toda la noche a construir todo eso y levantan esa horca de 5 pisos de altura. ¿Se imaginan los pobres judíos? Ya sabían que estaban sentenciados a muerte. Ahora cuando vieron la horca dijeron: este Mardoqueo ya se lo llevó a la flaca. Estaban temerosos. Pero el día siguiente algo pasó. La noche anterior, con todos los martillazos que estaban dándole para construir la horca, a lo mejor el rey no pudo dormir. Y como no pudo dormir, dijo: oye, tráiganme por favor ahí mi iPad. Quiero darme cuenta. A ver, voy a hablar un poquito acerca de las situaciones que han ocurrido en el reino. Y le trajeron las crónicas del rey. Y ahí se dio cuenta de algo que había ocurrido. Mardoqueo había sido parte de algo muy importante que había ocurrido en el reino. Resulta de que él escuchó a 2 de los eunucos del rey tramar, asesinarlo, envenenarlo. Y él se dio cuenta de eso, y también llegó la hora, el momento de la verdad de Mardoqueo, que exhibió a esos farsantes y los descubrieron y los mataron. Entonces salvó la vida del rey. Cuando eso lo lee en las crónicas del rey, él dice: ¿qué se ha hecho con Mardoqueo? ¿Qué se ha hecho con este hombre? Y los demás les dijeron: nada, no se le dio ningún premio, ni siquiera las gracias. No, eso no. Entonces se levanta en la mañana y ve que Amán está allí preparándose, yo creo que para la cena de la noche, mirándose ahí en el espejo, quitándose ahí las canas y todo lo que trae.
y le manda a llamar y le dice: a ver, Amán, déjame preguntarte algo. ¿Qué se le puede hacer a alguien que tú quieres honrar? Pensando que se trataba de él, ¿no? Pues ya me está yendo, pero súper a todo dar. Yo lo que te recomendaría es que, mira, en el caballo tuyo, en el caballo real, le pongas el mejor vestuario. Es más, la capa real tuya, pónsela a la persona que quieres honrar y que alguien lo pase por todos lados anunciando: este es el hombre a quien el rey quiere honrar. Y pensando: esto es lo único que me faltaba, que me honraran por todo el reino. Entonces se le cae la quijada al suelo cuando dice: me gusta la idea, por favor haz eso con Mardoqueo, porque no se le ha recompensado por el bien que ha hecho. Y ahí va él mismo jalando el caballo, imagínense ustedes ahí. ¿No es esto una gran historia? Pero cuando llega la cena, algo ocurre. Después de cenar, el rey inquietante le pregunta a Esther y le dice: bueno, ahora sí, Esther, dime, ¿qué es lo que quieres? Mi rey, yo lo que quiero decirle es que quiero que nos perdone la vida. ¿Cómo que perdone la vida? Sí. En su edicto real usted dijo que iba a destruir a todos los judíos en tal fecha. Y yo soy judía. Pero ¿a qué hora? Y volteé a ver a Mardoqueo y... En eso se molesta, se enoja, se levanta, y ahí es donde Amán trata de hacerle ver a la reina y decirle: pero no le digas nada, por favor, perdóname. Y la agarra de tal manera que cuando llega el rey de vuelta y la ve, piensa que quiere abusar de ella. Y en ese momento lo agarra, y en la misma horca de 5 pisos que él había construido para Mardoqueo es donde lo cuelgan a él y a toda su familia. Los molinos de Dios, de la justicia de Dios, muelen muy lento a veces, pero muelen muy finito. Nunca tenga envidia de aquellos que ostentan ir en contra de Dios. Tarde que temprano reciben su merecido. Esta historia es maravillosa y se las cuento de pasado porque quiero que usted la lea por su cuenta, con detenimiento, con detalles, porque hay mucho más y los voy a dejar en continuación. Pero solamente le doy estos 3 puntos finales aquí. En primer lugar, cosas que extraemos de esta historia. El mejor momento de nuestra vida comienza cuando nos damos cuenta de que ocupamos un lugar en el que Dios nos ha designado estar. El lugar donde usted se encuentra, Dios lo ha designado a usted en ese lugar. El lugar donde usted trabaja, Dios ha designado que usted esté ahí. En el matrimonio que usted tiene, Dios ha designado que usted esté en él. De alguna u otra manera, del lugar donde estamos, ha sido por designio divino. Por lo tanto, cumplamos con nuestra parte. Dios va a hacer la parte más importante. Alguien que asiste a otra persona, el presidente de una compañía, cuando usted se da cuenta que está ahí por designio divino, entonces usted comienza a hacer un proceso de trabajar en comunión con Dios, con lo que Él quiere hacer en su vida y a través de su vida. Número 2, el mejor momento surge cuando estamos dispuestos a tomar cualquier riesgo con tal de cumplir el llamado que Dios nos hace. El momento más importante de cualquier ser humano es poder cumplir con el llamado que Dios nos hace, cuando estamos dispuestos a cumplir con Él. A lo mejor Dios tiene para usted que te tenga que ir a otra ciudad, o cambiar de trabajo, o asumir otra responsabilidad. Sea cual sea la situación, cuando Dios sea el que está haciéndole ver que es importante de un cambio, es maravilloso cuando cooperamos con Él y no nos oponemos a Él. Cuando nosotros cumplimos con nuestro encargo. Y finalmente, el mejor momento se logra cuando hacemos lo que es correcto para el bien de los demás, pero para la gloria de Dios. Usted alcanza ese momento especial cuando coopera con Él. Y acuérdese, solamente usted puede ser influencia sobre alguien de la que yo no puedo ser influencia, porque usted está ahí colocado por Dios. Una historia como la de Esther nos muestra a nosotros lo maravilloso que es que ustedes, mujeres, sean mujeres valientes, mujeres de Dios, mujeres arrojadas, contra viento y marea y contra lo que muchos de ustedes pudieran haber escuchado en su vida, ya sea por un padre que no las comprendió, ya sea por un esposo que no las ha logrado valorar como lo que son. Que recuerden que ustedes tienen un Padre celestial
que vela por ustedes y que quiere que ustedes recuerden cuán preciosas, cuán hermosas son ante sus ojos. Nunca se olviden del valor tan grande que ustedes tienen para Dios. Y nosotros, hombres, no menospreciemos el regalo tan grande y maravilloso que Dios nos ha dado al darnos a nuestra esposa, nuestra consejera, nuestra mejor amiga, nuestra inspiración, aquella que realmente puede ayudarnos. Esa es ser que puede ser el complemento perfecto, o mejor aún, nuestra ayuda idónea. Nunca menospreciemos la manera que Dios nos bendice con ellas. Que Dios las bendiga a ustedes. Oremos. Gracias, bendito Dios, por su palabra que es poderosa, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos ayuda a recordar cuán grande y maravilloso es usted, Padre. Nos empieza a descubrir que por dentro, Señor, todavía hay cosas que necesitan confesarse, que tenemos que poner a cuentas con usted para poder seguir adelante, creciendo, aprendiendo, mostrando más de su gracia maravillosa. Gracias, bendito Dios, por una historia como la de Esther, una mujer que fue hecha para un momento como este. Y aunque hablamos de la mujer y el valor que ella tiene en nuestros días, nuestras madres, nuestras esposas, las hijas, las hermanas, la historia de Esther es mi historia como hombre también. Porque si yo aprendo a cooperar con Él, a Dios que en su soberanía quiere hacer en mí y a través de mí su obra, yo podré ser copartícipe de cosas grandes que Él está haciendo en este mundo. Porque Él anhela querer usarnos, hermanos. Y gracias, bendito Dios, por eso. Por estar dispuestos, Señor, a que nosotros, como somos, tan pecadores como estamos, usted, Señor, quiere restaurarnos. Quiere que seamos útiles. Quiere que podamos ser parte de su obra aquí en la tierra. Gracias, Dios, por considerarnos aptos para este ministerio. Pedimos su bendición sobre todos quienes están escuchando en este momento, para que usted, Señor, haga cosas grandes en su vida y para que al menos por un momentito podamos nosotros recordar el gran amor que nos tiene al honrar a la mujer, por la gran contribución que hacen a la obra suya aquí en la tierra. Y que si no fuera por estas hermosas damas, mucho del trabajo que nosotros realizamos como hombres no pudiera ser completo, Señor. Gracias, bendito Dios, por hacernos copartícipes de su obra, porque somos portadores de su imagen aquí en el mundo. Y la imagen la revelamos completamente cuando el hombre y la mujer lo hacen en común acuerdo. Gracias, Dios, por estos matrimonios y por estas familias. Y por lo que usted hará cuando nosotros nos rendimos completamente a que usted nos use como usted nos quiere utilizar. Es para la obra suya y para la alabanza suya que estamos aquí sirviéndole. Ahora y siempre en el poder del Espíritu, gracias al poder que Cristo alcanzó en la cruz de Calvario. Y es en Cristo Jesús en quien nosotros oramos y adoramos y bendecimos. Todos decimos amén.